Bueno, ahí estamos. A ver, vamos a llamar. A ver, uy, vamos a ver. Ahí, hola, ¿cómo andas, Lucía? ¿Todo bien? A ver, ahí está. Ok. Y vamos a buscar a Adri. Ahí está Lucas. ¿Cómo andas? Ay, Hola, ay. ¿Cómo va? esperá que estoy bien acá, tratando de agregar gente. Ahí está Adri. Ahí verá. Ahí vamos. ¿Cómo me cuesta esto, eh? Yo quiero poner como un filtro, pero no me sale. No, no, esto es cualquier cosa. No. Quiero como un filtro que ponga como. Sí, pasa que los buenos, los filtros buenos, no sé en qué parte están. Claro, porque aparece cualquier pavada y. Exacto. Hola chicos, ¿cómo Uy, están? hola, ¿qué haces, Adri? ¿Todo bien? Ahí se nos fue. Se nos fue A Lucas. ver, sí. A ver, espera que ahí lo voy a llamar de Sí, 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 se nuevo. nos fue, ¿no? Sí. Hola a todos los que se van uniendo, ¿cómo andan? Ahí los saludo. Y a Ya ver, creo que mandé menitos, pero bueno, ¿qué tal? yo te perdí un Ahí Ahí volvió, estoy. ahí poquito. volvió. No Voy sé a qué toqué cambiar con de los red filtros y también. se me fue. Bueno, hola a todos los que se van sumando. Hola, ¿cómo Hoy vamos a andan? estar ¿Me escuchás ahí, con Nancy? Bali, como hemos estado contando estos últimos días. No. ¿O sí? Yo te escucho bien. Ah, pensé que no, digo. Sí, sí, a Adri se le está perdiendo la conexión, me parece. ¿Puede ser? Hoy tenemos Ahí. problemitas, no mentira. ¿Cómo Dai? A ver si te Ay, puedo escuchar bien. Te escucho qué raro. cortado. A ver, ¿ahí nos escuchás? A Mm. ver, Mm, como que está, pero no está. Yo a vos te escucho perfecto. vamos a poner ahí. Sí, como que a Adri la escucho como. Yo los Sí, escucho. Ahí está, perfecto. bueno, con la imagen, yo la veo un poco, así con la imagen un poco pixelada, no sé. Sí, Ahí se fue. Los escucho un poco cortados, pero Se perdió de nuevo la ¿vos lo ves, conexión. Alú? Sí, sí, yo lo veo bien. claro, debe tener por ahí. Sí, yo te Ahí veo está. un Sí, poquito cortado, pero vos no ahí más. volviste. Pero bueno, me voy Ahí. enganchando. Ahí Queda está. congelada cada rato. ¿Cómo? Te quedas congelada. Ahí de nuevo. Ahí, no, Ahí bueno. se fue. Ahí se fue. Bueno, ay Dios. Bueno, siempre tenemos. Uy, quedé sola. Ay Dios. A ver, vamos de nuevo. Vamos por la siguiente tanda, a ver. Si tenemos suerte esta vez. Y estoy, no toco más nada, lo juro, no voy a tocar más nada. Ahí volviste. Bueno, nada. Perdón, ahí le mandé de nuevo, la, La el solicitud. request, digamos, sí, la solicitud. Bueno, estamos acá entonces con esto que ya muchos nos venían pidiendo, ¿no? Bali, Indonesia. Indonesia que es como una especie de mega archipiélago con no sé la cantidad de islas que creo que podés estar años visitando una atrás de otra. Sí, Este, em, y hecho, es como el destino turístico así por excelencia cuando sí, uno piensa por ahí en irse de vacaciones a la playa. sí, Eh, sí, sí. Ahí no está, ahí volvió. A ver, es que creo que tiene una mala conexión, puede no le ser, está funcionando. sí, puede ser. Acá estoy. Pero Pero estoy con vemos una, ahí volviste. máximo. Ahí estoy. Ahí volví. Ahí estás, ahí estás. Ahí por lo menos se escucha un poco mejor. Sí, estábamos ahí diciendo que hoy vamos a hablar un poco de Bali, que es un destino que habían pedido mucho.
y que es como uno de los lugares turísticos más importantes, por lo menos desde el punto de vista de la playa. Ahora vamos a hablar de más cosas, pero tiene como esa particularidad. Sí, es como que, bueno, puntualmente yendo al tema del turismo y después hablando un poco de cosas que también son interesantes, sí, creo que la playa, los escenarios que son así como muy naturales, y también esta mezcla de una cultura totalmente, digamos, totalmente distinta a Occidente. Y también ahí hay otro asunto en el medio, que es el de que es un destino dentro de todo, el costo de vida es barato. Yo creo que ahí tenemos una combinación muy interesante que hacen, bueno, de que esta isla sea un boom turístico, al punto de que prácticamente el 80% de la economía de Bali corresponde al turismo o vive del turismo. En cualquiera de sus formas, lo que siempre venimos hablando. Y esto me hizo pensar un poco, estaba pensando, ¿no? Digo, las ciudades que elegimos quizás tienen alguna especie de, o las que nos piden, ¿no? Porque muchas nos piden, tienen una especie de también a veces, tendrán una especie de sesgo, en pos de cuán desarrollado está el turismo y que por eso, digamos, son conocidas, ¿no? Es como que para mí está totalmente relacionado, ¿no? Me ponía a pensar en eso la otra vez, cuántos lugares del mundo no conoceremos justamente porque tienen menos desarrollado el turismo, ¿no? Sí, 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 seguro. Bueno, es cierto que varias han sido capitales de países que obviamente trasciende la cuestión turística, pero las que no, es muy cierto lo que decís, Dai, en relación a que, tal cual, un poco lo que venimos también siempre hablando, ¿no? Cómo se han internacionalizado, en parte gracias, en gran medida gracias al turismo. Y me engancho un poco con eso porque justamente lo que ustedes decían, chicos, del gran peso que el turismo tiene para Bali, de alguna forma ellos están tratando de revertir esto, obviamente de seguir explotándolo, pero también de generar de alguna manera una reducción en esa dependencia tan grande en relación al turismo que tienen. Incluso con actividades que son muy tradicionales, porque obviamente además del turismo está la cuestión agrícola, y que trabajan en gran medida. Y entonces lo que están tratando de hacer es, obviamente, seguir con lo turístico, potenciarlo, pero también, de alguna manera, empezar a darle otro matiz a la cuestión agrícola, algo tan tradicional como la agricultura, pero a la vez con una mirada un poco más moderna y que de alguna forma también los posicione de otra forma en el comercio internacional, ¿no? Respecto a esto hay una sigla que castellanizada, así como BRICS se hizo muy famosa por 2003, 2004, cuando salió el paper, ¿no? Hay una sigla que es MAVINS, que es México, Australia, Vietnam, Indonesia. Si bien hablamos de Bali, bueno, ahora incluimos al país. Nigeria y Sudáfrica, que bueno, pasa de BRICS a esta nueva sigla. Y bueno, en los últimos 10 años se ha hablado mucho y de alguna forma el papel de Indonesia en el comercio internacional, en la economía internacional, y obviamente Bali tiene como un rol muy fuerte, ¿no? En la economía del país. claro, y cuando dijiste lo de la dependencia con el turismo, se me vino a la mente la pandemia. Digamos, cómo estos países que dependen casi exclusivamente o que su PBI está vinculado significativamente con el turismo, cómo se vieron afectados y cómo se están reconvertiendo en la actualidad, digamos, con una economía mucho más abierta, con la apertura que hay hoy en día. Digamos, tuvieron que de alguna u otra manera sufrieron un poco más las consecuencias que otros países u otras ciudades que no dependían tanto. Sí, totalmente. Ahí Lu nos dice, en Bali se produce mucho arroz. Tal cual, Lu. De hecho, bueno, justo aprovecho a comentarlo ahora, tenía pensado en conversarlo en algún momento. Es muy interesante la amalgama que hay entre cuestión religiosa, social y económica, con un formato que ellos manejan que se llama Subax, es una palabra balinesa, con lo cual entiendo que la pronunciación es así, que seguramente hemos visto muchísimas fotos o en distintas películas, distintas series también ha aparecido, que son esas terrazas, esas plantaciones escalonadas que terminan quedando como terrazas, y básicamente tiene que ver con un sistema de riego que han trabajado muy bien y que además
le han dado una connotación religiosa, no es solamente la cuestión agrícola y económica, y digamos de infraestructura a nivel del sistema de riego, perdón, sino también la cuestión religiosa en relación a este formato, ¿no? Así que eso se relaciona mucho con lo que nos decía Lu. Si bien no se usa exclusivamente para el arroz, se usa mayoritariamente para el cultivo del arroz, porque justamente, además, hablando de riego, ¿no? El arroz necesita tierras inundadas. Así que justo lo que decía Lu, tal cual. Sí, y relacionado con, bueno, el arroz es el principal cultivo, Cultivo. uno de los principales que tienen. Tienen mucho también en cuanto a, pueden desarrollar muchísimo más lo que es la pesca, eso también. Tienen como uno de los principales reservorios de peces, ¿no? Del mundo, a la altura de también, y de fauna, no sé si se dice así, submarina, por ejemplo, bueno, también con Australia, ¿no? Y algunos otros países. Y vinculado con eso del arroz, el clima también, ¿no? Es muy propicio, ellos tienen, en realidad no está dividido en invierno, primavera, verano, como generalmente nosotros tenemos las 4 estaciones. Ellos tienen una temporada que es monzónica, que es, digamos, donde hay más lluvias, y otra que es una temporada seca. La seca más o menos es la que va de junio, julio, hasta creo que Octubre, más o menos sí. la primavera de nosotros. Y bueno, esas son las dos, digamos, las dos, la temperatura es siempre más o menos la misma, puede variar en un poquito de grados no más, pero esa es la única diferenciación, o sea, llueve o no, ¿sí? Y es muy común las lluvias durante casi todo el año, pasa que hay una época del año donde llueve más. Pero sí, justamente puntualmente en lo que es Bali es casi todo turismo y un porcentaje un poquito más chiquito relacionado a la agricultura. Y en lo que es Indonesia, ¿no? Porque yo siempre lo tengo a Indonesia muy asociado con el desarrollo también, junto con otros países del sudeste asiático, obviamente que no tienen el mismo nivel de desarrollo que, qué sé yo, un país como Malasia, pero, digamos, empezaron a desarrollar mucho también lo que es la electrónica, y otro tipo de productos manufacturados. De hecho, tienen una mano de obra que dentro de todo es económica, y eso también tiene que ver con el costo de vida dentro de todo, dentro de todo económico y Sí, barato. bajo. Ujú. Exacto. Y uno dice, mi prima que está allá me comentaba que las lluvias se dan de manera imprevista. Claro, eso lo también tiene que ver con lo que decía Dai de los vientos monzónicos, ¿no? Del monzón, que para todo lo que es sudeste asiático y una parte de China es como muy determinante para la cuestión agrícola, los vientos monzónicos, que le trae toda la humedad del mar, ¿no? A las zonas Claro. costeras. Así que eso también tiene mucho que ver con ese tipo de precipitaciones o de ciclos de precipitaciones, ¿no? Algo que Sí. también me acordé recién, que es una, digamos, Bali tiene mucha contaminación del tipo plástico. O sea, hay mucha contaminación y eso es uno de los factores determinantes por los cuales es en vías de desarrollo Indonesia. Yo no sabía que era tanto. Al parecer hubo, digamos, algunas prohibiciones de países cercanos de importar, digamos, con productos que contaminan y terminaron todos ahí. Entonces, de alguna manera, les juega un poco en contra. Si bien obtienen determinados ingresos, pero bueno, también tiene una parte perjudicial desde el punto de vista ambiental, que es lo que venimos remarcando en todas las ciudades cuando hablamos de ciudades verdes o ciudades cuidadas desde el punto de vista de la sustentabilidad. Entonces, esto como es un punto a trabajar que por ahí tienen que desarrollar. Sí, totalmente. De hecho, en los rankings, ¿no? Figura, digamos, está como bastante mal rankeado. Lo han ido mejorando en los últimos años, pero en los últimos, estoy diciendo, en los últimos 5 o 6, insisto, está bastante mal rankeado en la gestión de los residuos, ¿no? Sí. De los desechos, y principalmente, como dice Lucas, en el tema de los plásticos. De hecho, hay varias campañas, ¿no? Con tema de compostaje, y hay unas hermanas que se hicieron bastante famosas y que han hecho toda una campaña como bastante grande en relación a limpieza de playas, porque también se relaciona con la cuestión turística que antes mencionábamos. Una cosa va de la mano de la otra.
Sí, de Claro. hecho yo he visto, bueno, no puntualmente en Bali, pero yo he visto en algunos momentos, así como unos reels, en donde te muestran, no sé si era en Centroamérica, la verdad que ahora no me acuerdo, cómo te muestran cómo limpian las playas todos los días, de toda la basura que genera así la gente que visita las playas, ¿no? Son playas paradisíacas que uno las ve en fotos, en videos y demás, pero es un trabajo constante que están limpiando porque, bueno, evidentemente uno dice, bueno, acá la gente no ensucia, sí, evidentemente ensucia, y entonces, bueno, ellos viven de eso también bueno, y le dedican un Lo presupuesto cuidan. evidentemente alto. Sí, 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 es impresionante ver la basura flotando en el mar y todo, la verdad que, además de Bueno, desagradable, impacta. de hecho, en la pandemia, digamos, cuando yo estoy reiterativo con la pandemia hoy, pero cuando Sí, fue lo de la pandemia, mostraban esos videos, ¿no? En los cuales mostraban cómo las playas estaban mucho más limpias y cómo los animales se acercaban más hacia las sí, costas, y eso tiene que ver todo con el impacto de la explotación turística que tienen. Obviamente que ellos Sí, totalmente. son inteligentes, digamos, y el único factor que tienen que les genera ingresos es el turismo o uno de los más importantes, bueno, hay que explotarlo y saber cuidarlo. Bueno, sí. en relación a esto, y también vinculado a abrir un poco más el juego en lo económico y diversificar, hay algo que me resulta bastante interesante, un proyecto que ellos tienen desde el año 2019 que se llama 10 Nuevos Bali, que de alguna forma intenta recrear un formato que a China le ha dado muchísimos resultados, que la verdad que no es tan conocido a nivel masivo, pero si uno estudia un poquito más digamos, la evolución que China ha tenido en los últimos 40 años, se ha basado mucho en este formato, que son las zonas económicas especiales. Tomar algunas regiones o ciudades incluso, potenciarlas a nivel industrial. En este caso está más que a nivel industrial, vinculado a nivel de desarrollo en base a ese turismo, abrir un poco, ¿sí? Incluso, por ejemplo, quieren construir, para poner un ejemplo, en una de esas 4 ciudades elegidas, una pista para el campeonato de MotoGP, que también van de la mano del turismo, pero bueno, ofreciendo otras alternativas además de la cuestión de las playas, ¿no? De alguna forma ser sede o poder ser sede de distintos eventos deportivos y demás, que también tracciona mucho turismo, pero desde otro lugar, no solamente quedarse con el tema del paisaje y puntualmente en este caso la cuestión de playas, ¿no? Aunque sean paradisíacas y demás. Entonces, lo de las zonas económicas especiales no sé si van a tener, evidentemente es otro contexto y otra realidad que lo que pudo haber trabajado China, pero me parece que puede estar muy bueno. En principio lo van a trabajar en 4. La idea es llegar a 10. Obviamente también la superficie de Indonesia es mucho más pequeña que China, ¿no? Así que veremos si lo logran. Están en pleno proceso. Qué bueno. Sí, es interesante eso que comentas porque, bueno, en Bali viven, Bali inclusive no muestra, digamos, la realidad o incluso, si bien hay un tinte interesante cultural a través de los templos, ¿no? Y demás, no muestra justamente culturalmente todo lo que puede llegar a ser Indonesia, que es un conjunto de, nada, de distintas culturas también, ¿no? De hecho, se hablan varios idiomas, no hay uno solo identificado, se hablan varios idiomas, y en Bali viven alrededor de unos 3 millones de personas, lo cual es bastante para lo que es la superficie, pero en Indonesia viven alrededor de 250 millones de personas, lo cual es un montón. Y algo particular que a mí me llama bastante la atención, y esto habla un poco también de la diferenciación cultural que puede existir en un mismo país, es que Indonesia, casi todos, o sea, el 85, el 90% de la población son musulmanes. Y después hay un porcentaje muy chiquito que queda relegado a lo que es, bueno, budismo, hinduismo, cristianismo, obviamente casi nada. Pero en Bali, puntualmente, no son prácticamente todos practican o el budismo o el hinduismo, pero no tanto, o sea, no son musulmanes, digamos. Entonces ahí también nos muestra, primero, la convivencia, ¿no? Entre distintas religiones y también otra cuestión importante es que todo a nivel, nos trae, digamos, a nivel histórico todo lo que
por lo que pasaron, ¿no? Tuvieron varias invasiones, varios años los musulmanes, después Hola. este, Holanda, de hecho, en un momento, o sea, ellos en realidad se convierten en república liberándose de Holanda. Y no se habla holandés, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, ¿no? Tiene también un pasado colonial, si se quiere, pero bastante distinto al que podemos llegar a tener nosotros, o Latinoamérica. Sí, claro. Bueno, todo el proceso colonial y de descolonización de Asia es bastante diferente, ¿no? Pongo el caso de Filipinas, por Sí, ejemplo, bueno. también, ¿no? A mí con Filipinas, Exacto. Filipinas es muy curioso. De hecho, alguna vez tendremos que trabajarlo también, porque a mí Manila, por ejemplo, tal una cual. vez me encontré con una persona y me dice, mi apellido es Rodríguez. Y yo decía, ¿qué Rodríguez? Claro. Pero, y claro, tenía sentencia Sí, española. ancestro, Claro, claro. porque claro, nada, y después no, uno investigando empezó a ver un poco cómo fue todo la cuestión en Filipinas y demás, y a veces llama la atención, a veces Exacto. inclusive el primer mandatario de Filipinas que tiene un nombre que para nosotros es latino, y bueno, esas cosas que son muy Bueno, y eso graciosas. también explica después muchas corrientes migratorias, ¿no? Como esto que hablábamos de Países Bajos, en este caso entre Filipinas y España. Explica mucho la historia y explica mucho después procesos de un pasado más reciente o incluso del presente, ¿no? Ahí Lu pone Ahí, lo que me llama la atención de los que comentaron. Ay, se me fue. Es que hablan muy poco inglés, pese a que viven del turismo. Es muy curioso que el inglés es un idioma masivo, sí. Es cierto, ¿no? Por lo menos acá en Argentina, inglés es como la segunda lengua que aprendes generalmente en el colegio. Sí, sí, bueno, eso también tiene, a ver, yo quizás me estoy confundiendo, pero también lo asocio un poco a o sea, cuán integrado, o sea, ellos tratan ahora recientemente de integrarse internacionalmente, ¿no? En todo lo que es el contexto mundial, pero también tiene que ver con el grado de desarrollo del país, el acceso a la educación y esas cuestiones que a veces son más complicadas. Qué sé yo, si uno va caminando por Alemania en cualquier lugar, probablemente uno puede hablar en inglés tranquilamente con cualquiera, o sea, no, en cambio quizás, sí, o por lo menos con la franja más joven, ¿no? De la sí, población. sí, en cambio quizás ahí es más complicado, porque quizás no todos pueden tener el acceso, o hay que ver Incluso también de qué, sí. claro, que incluso hay países como que priorizan su idioma y la gente Bueno, prefiere eso ni hablar ese, hablar. claro, es como, no sé, como que ponen una cierta barrera cultural. Bueno, eso Bueno, lo pasa estoy. en varios países asiáticos, exacto. ¿Cómo? Sí, Esperá, que no se escuchó. Te digo que pasa en varios países asiáticos, ¿no? exacto, Incluso con poderes adquisitivos de la media de la población bastante altos o muy altos, como puede ser Japón. exacto. Japón, Porque sí, podemos sí. encontrar otras realidades como China, que está bien, hay un proceso muy particular de apertura y es lógico que todavía gran parte de la población no hable inglés, quiero decir, ¿no? Pero Japón, de alguna manera, impacta todavía más, porque con digamos, variables macroeconómicas muy importantes desde hace décadas, de alguna forma, o sea, el no hablar, el no sea masivo el inglés y en zonas urbanas estamos hablando, no estamos hablando en alguna ciudad perdida, Sí, impacta más y no viene por el lado necesariamente del no acceso por la cuestión económica. sí, sí, Entonces también hay ahí un eso es tema verdad. cultural. Eso es verdad. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando también de París y de a veces lo reticentes que son cuando uno pregunta o está perdido lo que sea, hablarnos en inglés porque ellos quieren hablar francés. Exacto. Y bueno, y ahí ese es un Que claro muchas veces ejemplo. prefieren un mal español o te quieren hablar en español aunque entiendan menos, pero antes que triangular por el inglés. Es muy Es cierto cierto. eso. Tal cual. Bueno, a mí Sí, sí. siempre me Las gusta un cuestiones poco, culturales pesan. siempre me gusta como traer algún tipo de artista o película o algo vinculado con estas ciudades. Y hoy me acordé que hay una película que a mí me gusta mucho
que se llama Comer, Rezar y Amar, que de hecho, bueno, viene de un libro, y la protagonista, que es Julia Roberts, bueno, se separa y hace un viaje que va primero a Roma a comer, después va a la India a rezar, y por último termina en Bali, y es ahí donde se enamora de Javier Bardem o el actor que era. Y ahí se muestra un poco esta cultura, esta parte de la religión, un poco de las comidas, de la movida de la playa. Entonces también cómo permiten, digamos, y tienen una visión positiva de Bali a través de las películas. Artistas Lo que siempre famosos, hablamos, no, ¿no? claro. Cuestiones a nivel de cine, de música, de alguna serie, cómo termina llegando un destino y cómo se internacionaliza por un canal que parece muchas veces sin intención, ¿no? Pero terminan teniendo una llegada mucho más, un impacto mucho más grande que a lo mejor estrategias de índole económica o comercial. Bueno, Estados Unidos, ahora se me viene a la mente, ¿no? Siempre las películas con la bandera, o sea, hay una intencionalidad que, bueno, por ahí no es tan evidente o no está tan explícita, pero supongo que la hay. Sí, o incluso Sí, claro. a veces inclusive todo lo que tiene que ver con el flujo de inversiones, o sea, yendo un poco más allá, ¿no? No tanto lo que es el soft power, como decir, bueno, inversiones y demás, cómo se hace una mixtura, y se me ocurre el caso, bueno, ahí hablando de Estados Unidos, se me ocurre el caso puntualmente de México y Estados Unidos, tuvieron guerra, todo lo que sea, pero en algún punto hay el choque cultural ya no pasa por tanto un choque, ya estas inversiones que van de un país a otro tan fácilmente, facilitadas por el comercio, también hacen que la gente empiece a mezclarse al punto que Estados Unidos en unos pocos años, en menos de 20, se va a convertir en un país hispanoparlante, o sea, bilingüe, eso quiero decir. O sea, donde se va a Sí, hablar sí. español, Bueno, tranquilamente. y determinadas cuestiones culturales, ¿no? Como todo lo que es la comida o la música Tex-Mex, Sí, o sea, Exacto, fusiones sí. que se dan naturalmente, sí, bueno, sin duda. en el caso de México, Estados Unidos, bueno, en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, son culturas que están, digamos, muy relacionadas. La Sí, sí, comida, sí, la gente. eh, incluso muy hermanadas, ¿no? Como que, bueno, hay una frontera, hay un límite, digamos, dibujado por la mano del hombre, pero en realidad yo creo que esto va más allá y todo esto estos procesos de globalización e internacionalización tienen efectos en todos nosotros y bueno, y como lo venimos hablando en varios episodios, ¿no? Esto de tratar de mostrar una imagen, que después es muy discutible si es válida, no es válida, si es real o no es real, pero la verdad que está, a mí por lo menos me parece súper importante, interesante y está muy bueno, ¿no? Y me estoy acordando de algo, vos que trajiste a colación el tema así del cine y todo. Leyendo un poco para prepararlo de hoy, estuve viendo que David Bowie era como muy fanático de Indonesia, bueno, de Bali puntualmente, y él pidió que supuestamente, ¿no? Esto no está comprobado, no está chequeado, nada, no no está vayan chequeado. a Bali a ver la tumba de, porque no, esto es lo que se dice. Él pidió que lo cremaran y que tiren las cenizas como al mar en Bali. Y aparentemente, o sea, obviamente que no se puede comprobar, pero aparentemente dicen que es cierto, y de hecho él tiene una canción que le dedica, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero tiene una canción dedicada a Bali. Yo esto no lo sabía, ¿no? Y de hecho, bueno, me gusta todo, escucho algunos temas, todo, pero esto yo no lo conocía particularmente. No, lo de las cenizas yo Yo tampoco. tampoco. Tendríamos que ver si Man, la mujer, la viuda, ¿va? Ahora, sí, tenemos alguna foto, y lo mejor está tirando las cenizas en Bali. Y Pero sí bueno, que era como un visitante muy, Asiduo. muy asiduo. Eso sí he escuchado, he leído o he visto fotos también de él. Y esto que dice Dai me da pie a algo que también estuvimos hablando en otros encuentros, que tiene que ver
la mecánica y la interacción entre la regionalización y el regionalismo. Esto que decimos que está, sí, la parte de regionalismo que los gobiernos de turno de cada país firman un acuerdo, un esquema de integración, pero la regionalización que se da de forma natural, ¿no? Ni hablar en zonas fronterizas. Volviendo a estos ejemplos que recién decíamos, bueno, ni hablar con el caso México-Estados Unidos. Y yendo a ese punto, no nos olvidemos que en este caso Indonesia pertenece a dos esquemas de integración muy importantes de Asia. Uno muy antiguo, de la década del 60, que se llama ASEAN, que son los del sudeste asiático, y otro un poquito más nuevo, del 89, que es APEC, que es Asia-Pacífico, donde justamente, hablando de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Ya no son solo los países de Asia, o sudeste asiático, China, Japón y los de la cuenca del Pacífico. Entonces, Estados Unidos, Canadá, México, hablando del intercambio, ¿no? Además de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. Así que esos dos esquemas, la verdad que traccionan muchísimo comercio, un volumen muy grande, digamos, a nivel de comercio internacional. Y bueno, Indonesia obviamente pertenece a ambos desde el comienzo, es fundador de ambos esquemas. Así que, y Bali, siendo tan clave para la economía de Indonesia, obviamente que está como muy, muy atado a la dinámica de estos dos esquemas de integración. Claro. Sí, puntualmente ASEAN estuvo como muy activo, bueno, después la pandemia obviamente Sí. que nada, paró, frenó todo, pero muy activo también en lo que es integración con China, bueno, con naturalmente con algo que se venía trabajando también con Australia, ¿no? Nueva Zelanda, que son como vecinos prácticamente. Y esto de, cuando hablas de ASEAN, siempre me acuerdo de esa pregunta disparadora de, bueno, ¿por qué los países deciden no integrarse? Si es para evitar, o sea, para de alguna manera poner un manto de paz o pacificar un área desde el punto de vista de los conflictos y demás, o por un tema económico. Es como que siempre, bueno, ¿qué viene primero, no? Y para mí, nada, son las dos cosas importantes. Pero digamos que Indonesia tiene ahí unos vecinos que venían un poco agarrándose de los pelos y históricamente ellos parece como que son más pacifistas, ¿no? Como que no se meten con nadie. No sé, no investigué demasiado esa parte. Pero Bueno, y mirá sí, justo lo que Lo- comenta Lu, sí, precisamente, que con APEC se abrió muchísimo. APEC, sí, aclaremos una cosa, que nació como cooperación, ¿no? exacto. Es el Asian Pacific Economic Cooperation, o sea, la cooperación económica de Asia-Pacífico, pero después no quedó ni solo en lo económico ni solo en cooperación. Eso es lo bueno. Incluso, esto ya más ASEAN que APEC, pero en ASEAN, bajo el paraguas de ASEAN, los distintos países del sudeste asiático trabajan, hay un programa que se hacían en Smart Cities, ya que venimos hablando de las ciudades inteligentes, bueno, dentro, más allá de lo que cada país haga, lo que cada ciudad haga y lo que cada país haga, dentro del esquema SEA, están trabajando un plan de ciudades inteligentes. Así que, y en ese marco también está vinculado con esto que decíamos de los polos que intentan crear en base al modelo de Bali, que le llaman así, modelo de Bali para recrear intentar crear estos 10 polos similares a Bali. Así que una cosa se va atando con la otra. Buenísimo tu comentario, justo lo Lu. estoy viendo Dice, en la estoy materia. viendo Ah, la formación de APEC. bueno, justo. APEC bueno, solo con los países involucrados, ¿no? Lo que siempre hablamos, Asia está siendo el epicentro del comercio internacional, Sí, así que sí, APEC sí, sí. evidentemente es clave y va a ser más clave todavía para el comercio internacional, sin Sí, dudas. Indonesia trabajó muy fuerte esto de la integración y de mostrar una imagen fuerte digamos, de confianza al mundo, justamente con la intención de captar inversiones, principalmente, bueno, en primera instancia de Japón y después, bueno, de China, y generar todo ese flujo de comercio. Y eso también, ¿no? El comercio acá de nuevo, obviamente que después hay obviamente, digamos, opiniones encontradas y demás, pero creo que
es muy relevante el papel del comercio tratando o vinculado a también un poco el desarrollo económico, que muchas veces es una deuda pendiente en este tipo de países, ¿no? Que de hecho lo debe ser, porque una cosa es un crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo económico, pero igualmente yo estaba mirando un poquito los índices de pobreza y demás, y es bastante interesante la caída en los índices de pobreza que tiene Indonesia. Y todo coincide, digamos, con su apertura, digamos, al mundo y esta reforma que se sostuvo, ¿no? Como una política de Estado a lo largo de décadas, ¿no? No estamos hablando de algo que pasa de un año a otro, no es que hoy estamos Exacto. bien y mañana estamos mal, o Claro. al revés, esto se sostiene. Bueno, es que también ahí está el punto, ¿no? Al integrar determinados esquemas, independientemente del grado de compromiso, que en este caso básicamente hoy trabajan como una zona de libre comercio, ¿no? No pretenden trabajar como una unión económica similar a la Unión Europea, ni mucho menos, pero de alguna forma los países también se tienen que ir ajustando a determinados parámetros que manejan los otros miembros. Entonces también está bueno porque tracciona, es como lo que se suele llamar economía de espejo, ¿no? De demostración, la economía más fuerte, después se puede ir desglosando a industria, pero en general, economía de espejo de demostración, la economía más fuerte y más eficiente y con más escala, arrastra, al trabajar de forma complementaria, arrastra a las otras. Entonces, de alguna manera, los sistemas de integración logran eso. Después pueden tener algunas otras consecuencias que, si lo vemos de manera sectorial, Obvio. puede haber, obviamente hay sectores afectados, pero en lo general suele generar estas dinámicas que le hacen muy bien a los países menos desarrollados, ¿no? Y los tracciona, como digo, y se crea de alguna forma como un círculo virtuoso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y países que son porque justamente otra de las cosas que tiene Asia es que uno a veces también un poco por desconocimiento, pero uno piensa, bueno, eh, es todo más o menos parecido y nada que No, ver, o sea, nada que ver, son muy distintos entre sí, tienen ordenamientos jurídicos, políticos muy distintos, pero qué bueno que se pueden poner un poco de acuerdo en lo que es comercio, me parece súper importante, pero súper importante, Sí, 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 sí. Y porque más todavía otros temas, ¿no? No quedarse solo en lo comercial y económico, sino arrancar también por eso y después ir abriendo el juego. sí, Y yo creo que esto que dice Dari, ¿no? Además tenemos un desconocimiento y es también todos nosotros tenemos que colaborar, primero formarnos más todavía nosotros en conocer Asia. Me parece que tenemos que aprender mucho más de Asia pasa y que por ahí, también para nosotros, digamos, es difundir. como mucho más costoso el transporte, digamos, por la distancia, pero después, cuando estás ahí, los precios no son tan lejanos a los que por ahí tenés en un país de Latinoamérica o Europa. Pero el transporte, digamos, el aéreo hasta irse hasta allá y demás, creo que esa por ahí es la sí, todos dificultad. coinciden en que, bueno, el aéreo, digamos, hasta ese lugar, de hecho, bueno, algunos dicen que como el viaje es bastante largo, hacerlo por tramos, ¿no? Irse a la costa oeste de Estados Unidos, o irse primero a Europa y después de ahí y volar hasta ese lugar, porque es bastante largo el viaje también, ¿no? Hay distancia geográfica, distancia psicológica, distancia cultural, De distancia todo. de lo que busquemos. Pero allá no, el costo de vida es bastante económico. Bueno, obviamente que ellos generalmente en los lugares más turísticos, que Bali justamente es como la isla más turística que hay en Indonesia, los precios son un poco más caros, ¿no? Porque están ayornados al turismo internacional. Pero algo interesante, por ejemplo, que no hay en Bali es transporte público. O sea, te tenés que mover por tus propios medios, con Mucha todo lo que eso bicicleta. implica. Ya empezando que manejan por el otro lado. Entonces, es medio difícil no alquilar un auto, lo que sea. Igual se alquila mucho las motos. Estuve mirando, lo que pasa es que, bueno, no respetan una norma de tránsito, no hay prácticamente Tiene que identificaciones de ver tránsito. con ese choque, tiene que ver con ese choque cultural que decías, Dai, Sí, 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 también, sí, ¿no? Más que, sí. no sé si no respetan la norma, es otra mirada de un montón de cosas.
Y Sí. algo también bueno, que hay que tener en cuenta es que no tienen, el agua no es potable, entonces vos no podés tomar agua, digamos, de la canilla ni nada. De hecho, hay algo bastante curioso que estuve leyendo por ahí, es que ellos están muy atrás de garantizar el estándar de calidad del hielo. Claro, porque a mí me ha pasado que me han dicho, no tomes agua de la canilla, y voy y lleno la cubetera con el agua de la canilla, o sea, No, no, no todo- coincide. Tal cual. Bueno, ahí Lu nos dice que se llaman tuk-tuk. Los carritos o las Ah, motitos, digamos, claro. eso es como en varios países asiáticos. Tal cual, Lu, tal cual. Exacto. Y son, como dicen, el tipo motitos con carritos o asientos. Claro. Exactamente. Sí, como a veces el carrito con techito, ¿no? Pero abierto y la moto. Tal cual. Exactamente. Y es una imagen, ¿no? También, de alguna manera, como un símbolo a De nivel ahí, turístico, además de la función primaria del transporte, le da también una cuestión un sello. de símbolo turístico. Exactamente, un sello, tal cual. Bueno, y una cosa que no podemos dejar de nombrar a nivel de comercio, ¿no? En Bali, en el 2013, hubo una reunión que de hecho se llama el paquete de Bali, una reunión de la OMC donde se firmó el que se considera el acuerdo más importante de la OMC, o sea, desde el 95 para acá, que es el acuerdo de facilitación de comercio. Así que el paquete de Bali para, digamos, para todo lo que es el comercio internacional realmente es muy clave por lo que significa, aunque todavía está en implementación. Bueno, se firmó en el 2013, empezó a regir en el 2017 y de alguna manera implica mucho a nivel, como dice la palabra, de facilitar el comercio y algo clave, al facilitarlo, reducir costos. Y si se reducen costos, un montón de personas, de habitantes del mundo, en definitiva pueden acceder a productos que de otra forma no pueden. Y además, si se hace más inclusivo el comercio, también muchas más personas pueden empezar a comerciar. Incluso desde como estamos nosotros ahora, desde un celular, que ese es el punto, sobre todo para países no desarrollados, ¿no? La cuestión del acceso, en este caso, al comercio y lo que genera a nivel de desarrollo, un poco lo que decía Dai, no solo crecimiento, sino Exacto. una cuestión más sustentable de desarrollo y en definitiva que cambia la vida de un montón de personas. Entonces, este acuerdo, la verdad que después se puede ir viendo en cada país cómo se fue dando, cómo se está dando, pero la verdad que tiene un impacto muy grande, porque cambia la forma de ver las cuestiones de siempre negociar, por ejemplo, para tratar de bajar aranceles. En este caso, no va por el lado de los aranceles, va por el lado de que si tenés que ir a 20 ventanillas a presentar los papeles para exportaciones o importaciones, evidentemente no puede ser eficiente eso. Entonces, la facilitación es como muy clave, muy, muy clave. Claro. Sí, Así sí, que, la ya que estábamos con burocracia. Bali, pues sede de esa reunión, ¿no? Lu dice, amo ver las fotos que me manda mi prima en esas motitos. Es que Tuk son tuk. lindas, es lo que decían, es como un sello, como planteaba Lu. Aparte es como esos Eso también. carteles típicos del nombre de la ciudad, que uno va y se saca la foto y después, bueno, eso lo Sí. replicás y es como una propaganda de la misma ciudad. Algo también que está muy, muy ligado a la cultura de ellos y que yo a veces hablo también en negociación y demás, es el tema del regateo. O sea, hay que regatear todo. O sea, absolutamente el precio de todo. De hecho, si no regateas, es como que te ven un poco mal, como diciendo, ¿y este raro de dónde salió, no? Porque Nos pasó en Turquía, ¿no? sí, Cuando... en Turquía también es muy común, Los bazares, En China exacto. también, en Centroamérica también, Sí. y yo soy, a mí por lo menos hablo en lo personal, a mí me gusta que me digan cuánto vale una cosa y fin de la historia, o sea, yo soy Sí. bastante determinística en eso, o sea, me decís, bueno, vale 5, bueno, 5, pero no esto de empezar a, a ver A cuánto. ver, porque no sabés cuál es Una el precio. negociación constante. Bueno, se fundamentan en que la determinación del precio es el juego de la oferta y la demanda, y es libre porque, o sea, pero sí, sí, es muy tradicional regatear, la verdad, y es cultural, y entra en juego la negociación a flor de piel, ¿no? De negociar todo. Demasiado Y esto, ¿no? interesante. De poner un precio alto, o sea, siempre el primer precio va a estar bastante alto para lo que, digamos, en realidad puede costar en el mercado y ahí empezás a bajar. Así que bueno, eso también es interesante. Sí, totalmente, y como vos bien decías,
como para cuando se habla de negociación internacional, ¿no? Y temas, lo cultural vinculado a lo económico, financiero, y entender esas diferencias también. Claro, Sí, Que después a uno le puede gustar más o menos, pero entenderlas para entrar en ese juego, en definitiva. claro. sí, totalmente, totalmente. Bueno, creo que ya Vamos. estamos Sí, llegando no sé por a qué nos nuestros ponemos 45 ahí. minutos. Sí, no, 40 o 45, sí. Sí, Así que, sí. bueno, Mm, queremos escuchar las nuevas ciudades. Seguramente algo ya sacar, la próxima semana sería otro continente, sí, Sí, que sí, no sea seguro. Asia, como para movernos un poquito como venimos haciendo, ¿no? sí. Así que Sí, estamos seguro. abiertos a cualquier sugerencia y si es algo de algún país o de alguna ciudad del país asiático, la dejamos también Para para la otras próxima. semanas. Sí, Exactamente. Sí. Así que, Ahí no estaba tal viendo a ver cual. si venía alguna sugerencia, pero no, estaba mirando el chat. Bueno, nada, vamos a poner seguramente en las historias, a ver Activa. qué, para votar y bueno, ir viendo, y vamos a buscar otro destino. sí. El Exactamente. próximo, Para seguir, como siempre decimos, ¿no? Volando comercialmente o económicamente la semana, hablando. la semana que viene a las 9 seguramente. Muy probablemente. Santorini, me Sí. dicen. Santorini, lindos destinos das, Lu. Sí. Bueno, tal vez te hagamos caso, ¿eh? Tal vez te hagamos caso. Como hicimos con Mykonos, Bali. está en Mykonos, sí. Grecia. Estamos Lu amigos. mentalmente está en Grecia en este momento. Ahí tenés fuentes directas, bien Hoy frescas. estoy con Grecia, bueno. Entonces, aparte lindas. Hoy estoy con Grecia. Bueno, me gusta, me gusta. Grecia es un gran país también para trabajar. Exacto. Y cualquiera de sus ciudades o islas, Muy obviamente. interesante, muy Aparte que interesante. da un poco de todo, lo histórico, lo económico, como que La también crisis, todo. se presta a muchas cosas. Así que tal vez vayamos por ahí, Lu. Inspirate con las sugerencias y tal vez vamos por ese lado. Bueno, nos vemos Bueno, el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles hasta que el viene, chicos. después confirmamos horario, pero muy probablemente a las 9. Sí, Me encantaría. Te vamos a hacer caso, Lu. Bueno, chicos, Nos vemos. nos chao, vemos. un saludo a todos. Gracias.